Hola, ¿cómo están? Estamos con la psicóloga Estela Neira Vargas. Ella es psicóloga especializada en el ámbito de psicología clínica. Bueno, profesora, le queremos hacer unas preguntas sobre el tema de trastorno múltiple de la personalidad, más conocido o como trastorno de identidad disociativo. Bueno, profesora, le quería preguntar cómo suelen ser los comportamientos de las personas que sufren de trastorno múltiple y qué terapias usted utiliza. Muy buenas tardes, buenos días. En esta presentación, muchísimas gracias por darme el espacio de poder expresar y manifestarles. Los trastornos disociativos, ¿sí?, o son más conocidos como los trastornos múltiples de la personalidad. Su enfoque es un enfoque mucho más, digamos, convertido, ¿sí? Y por lo cual el enfoque que utilices, por ejemplo, el enfoque de la TCC, ¿no?, va a ser productivo para ellos, ¿no? Siempre y cuando hay que ver cómo lo manejamos, ¿sí? Porque este diagnóstico son pues personas, ¿no?, que sufren o que padecen este tipo de diagnóstico, donde influye pues el comportamiento, el temperamento, ¿no? Y también pues en ello influye lo que tiene que ver los ciertos, por ejemplo, con respecto al lenguaje, al habla, ¿no?, que ellos manifiestan. Dentro de mi trabajo tuve la oportunidad de atender a una paciente que tenía este diagnóstico, ¿no? Y bueno, en este caso, con esta paciente, recién voy 2 sesiones, entonces 2 intervenciones, es un proceso largo, pero hay que ir trabajando poco a poco, ¿no? Bueno, y seguimos con las preguntas. ¿De qué manera se diferencia el trastorno de identidad disociativo con los otros trastornos de identidad o de personalidad? Ya. La diferencia entre el trastorno disociativo, ¿sí?, con otros tipos de personalidades, a eso me refiero. Sí. El trastorno de personalidad, ¿sí?, están según el manual de diagnóstico que tenemos, que es el CIE-10 o el DSM-5, ¿no? Dentro del CIE-10 están en los F60, ¿no?, que son trastornos de un ámbito mucho más amplio, ¿no? Los trastornos disociativos, ¿no?, como hace un momento lo manifesté, es un diagnóstico que específicamente varía las personalidades, ¿no? Por ejemplo, como vuelvo a resaltar, en el caso de mi paciente, estoy llevándolo, ¿no? En ella, por ejemplo, tenía 6 tipos de personalidades. Pude identificar 6 tipos de personalidades. En una de ellas era una personalidad de un hombre, ¿no?, en la cual este tipo de diagnósticos, lo que varía principalmente es la personalidad que se muestra, ¿sí? Tal cual, por ejemplo, el habla, ¿no?, el habla es distinto, el temperamento suele ser algunos personalidades que pueden ser dócil, ¿no?, que lo muestran, ¿no? Algunos son pues enérgicos, algunos son llamativos, o sea, son distintas las personalidades. A comparación de un trastorno de personalidad, por ejemplo, un trastorno de personalidad de histrionismo o un trastorno de personalidad tenemos aquí el límite de personalidad, ¿no?, el trastorno límite, que es el famoso borderline, ¿no? Este trastorno, por ejemplo, en el tema de borderline, ¿no?, son personas bastante inestables emocionalmente, de la cual pues incluye también la autovisión, ¿no?, y bastante también el tema de que tenemos que trabajar, por ejemplo, en este caso es la autoestima, ¿no? Tenemos que trabajar ciertos
características que vemos en este patrón de diagnóstico para poder ayudar a este paciente. La siguiente pregunta es, ¿cómo influye el entorno familiar y social en el paciente con el TIC? Muy bien. ¿Cómo influye el ámbito familiar? El ámbito familiar es muy importante no solamente para este diagnóstico, sino para todos los tipos de diagnósticos que esté padeciendo el individuo, ¿no? Influye bastante, por ejemplo, que no cuente con el soporte, no influye mucho, que dado que este tipo de diagnóstico, ¿no? Por un momento pueden ser enérgicos, como vuelvo a repetir, por otro momento pueden ser dóciles. Entonces, el que la familia no se involucre y no esté dentro va a hacer que también no tenga un adecuado tratamiento y no sea oportuno, ¿sí? Es más, por ejemplo, en mi caso de mi paciente, la familia no está incluida. En caso de la mamá, no le cree, no hay confianza, no hay comunicación, ¿no? Ahí lo único que podemos resaltar es su pareja, ¿no? Su pareja del cual tiene esa parte de soporte, porque en la familia no hay soporte, ¿no? Y influye bastante para su tratamiento, ¿no? En caso del ámbito social, el ámbito social también es sumamente importante, dado que los tipos de personalidades que se muestran, ¿no? Va a influir el tema de si las amistades tienen conocimiento de ello también, porque es bastante fuerte tener ese tipo de diagnósticos, lo digo por mi paciente, ¿no? Justo ella mencionaba que suele mostrarse con un tipo de personalidad que es llamado Sara, ¿no? Sara se muestra con un tipo de personalidad mucho más tranquila, mucho más dócil, mucho más interactiva con sus compañeros, ¿no? Colegas de clase o del mismo trabajo, ¿no? Que para que también resalten dichos o planificaciones que puedan realizar dentro del ámbito universitario, ¿no? Entonces, ella, por ejemplo, no suele mostrar con estos tipos de personalidades. A eso tenemos que llegar también para poder tener un buen tratamiento, a que el tratamiento es complejo para eso. Bueno, mi siguiente pregunta es, ¿qué papel juegan los recuerdos reprimidos en el trastorno de identidad disociativa? Los recuerdos reprimidos, si bien es cierto, para que tenga del individuo este tipo de diagnóstico, ¿sí? Tiene que haber pasado un trauma, un evento traumático, ¿no? Por ejemplo, una violación que haya sufrido, ¿no? Entonces, obviamente que en estos recuerdos suelen darse cuando está dentro de sí mismo y el sujeto está dentro, ¿cómo podría explicarle? A ver, el sujeto está dentro de su propia identidad, de ser su propio nombre, por ejemplo, ¿no? Y lo reprime, es decir, no se acuerda o evita, ¿no? Con respecto a cuando salen otras identidades, ¿sí? Entonces, sí juega un papel importante aquí, porque suelen no acordarse, suelen evitar o suelen negar cuando muestran o se presentan otro tipo de identidades. Por ejemplo, me decía con esta paciente que cuando estaba con su nombre, porque ella se llama Elizabeth, estaba con su nombre, ella mostraba y presentaba y manifestaba todo lo que ciertamente le había ocurrido, que ella sí había sufrido, ¿no? Cuando era niña. Entonces, este evento traumático hizo que evitara, por ejemplo, con otros tipos de personalidades. Cuando sale de Sara o
cuando sale de Convet, ¿no? Cuando sale de Convet, parece que es una niña mucho más inquieta o que necesita ser consentida, ¿no? Entonces ahí, por ejemplo, en este papel, en este tipo de personalidad, ella no recuerda. Entonces, sí hay tipos de personalidades, ¿no? Dependiendo las personalidades que muestran, sí suele jugar un papel muy importante. Perfecto. Psicóloga, mi pregunta es si el número de personalidades puede llegar a afectar el tratamiento del paciente. El número de personalidades. A ver, hay pacientes que puedan tener 2, 3, 4, ¿no? No hay un determinado número para estos tipos de diagnósticos, ¿no? Pero en este caso, por ejemplo, si puede afectar o no puede afectar, no afecta. Como mencioné hace preguntas anteriores, que el tratamiento, ¿sí?, es muy complejo, dado que, si bien es cierto, uno quisiera trabajar con todas las personalidades en uno solo, ¿no? Pero no es así. En este caso, por ver la complejidad del caso, yo trabajo con diferentes tipos de personalidad, ¿no? Y aunque estos tipos de personalidades sutilmente suelen mostrarse y trabajar con cada una de ellas. Y ella misma, en el transcurso y en el proceso de su intervención, sola va a ir dejando, ¿no?, y evitando este tipo de personalidades a unificar. Pero no afecta, no podría afectar. Es más, el tratamiento que puedas utilizar, con el enfoque que puedas utilizar, va a ser beneficioso para el paciente, va a ser bastante productivo, siempre y cuando hay que saber cómo abordarlo nada más y tener bastante paciencia, porque son casos muy complejos y hay que tener paciencia, hay que saber escucharla, porque suelen perder el control. Entonces, es eso lo que tenemos que trabajar. De ahí no puede afectar. Gracias. Muy bien. Muchísimas gracias a ustedes, ¿no? Gracias. Ok.